Cordial saludo, estimados estudiantes. El presente video es para presentarles a una aplicación de la ley del seno eh, para un ejercicio muy parecido que ustedes tienen. El ejercicio dice: la historia cuenta que Tales de Mileto, en un viaje por Egipto, visitó las pirámides de Giza. Al ver estos portentosos monumentos, le nace la curiosidad de conocer su altura, así que toma su bastón de 120 centímetros y encuentra que el ángulo que forma el Sol con su bastón es de 20 grados. Si la sombra de la pirámide en ese mismo instante es de 50 metros, ¿cuál era su altura o cuál es la altura según Tales, la altura de la pirámide, y cuál es la medida de la sombra del bastón? Entonces, lo primero que debemos hacer es identificar qué es lo que nos da el problema. El problema nos da el ángulo que forma el bastón, o bueno, la sombra del bastón con el sol, ¿no? Entonces, quiero acá aclarar algo. En el ejercicio que ustedes tienen, toman ese ángulo como este de acá, ¿sí? Pero yo, si lo tomara así, no solucionaría el problema, daría algo muy raro. Entonces, ese ángulo de acá es de 20 grados. ¿Listo? Ese es el ángulo que nos da. Por tanto, como este es un triángulo rectángulo, recordemos que este es de 90, este sería de 20, entonces por tanto este ángulo de acá sería de 70, este de acá. ¿Listo? Ahora, esos serían los datos que nos darían en cuanto a ángulos para el bastón, y la altura nos dice que es 120 centímetros, o sea, en metros, 1.2 metros. ¿Listo? Ahora, ¿qué tengo de la pirámide? De la pirámide me dicen que la distancia de la base, pues podemos medir hasta la sombra, es de 50 metros. Entonces acá serían 50 metros. ¿Listo? ¿Y qué otra cosa nos dan? Nos dan pues este ángulo, pues como es de 20, este por simetría o por equivalencia de los triángulos, ¿cierto? Este triángulo grande que está formando acá es equivalente a este otro triángulo, o sea que este ángulo de acá es de 20 grados. Ojo que en ese ejemplo, en el ejercicio, señalan que este es el ángulo de acá el mismo que el otro. No, si yo voy a tomar eso, sería este ángulo, todo este de acá hasta acá, de acá, de la línea puntada hasta acá, sería de 70 grados. ¿Listo? Como claridad para eso. ¿Listo? Ahora, ¿qué debo calcular? Pues la sombra, que es lo más fácil. De una vez yo puedo calcular con tangente. Decir que la tangente del ángulo de 20 grados es cateto opuesto, que en este caso sería la altura del bastón, 1.2 metros, dividido el cateto adyacente. Acá puedo llamar a este punto el punto O, a este el punto P, ¿cierto? Y a este el punto Q. Entonces la distancia del cateto adyacente va a ser de OP. Entonces, por tanto, despejando de acá, OP va a ser igual a 1.2 dividido la tangente de 20 grados. ¿Listo? Paso este a multiplicar y este ahí. Listo. Eso me da 3.297 metros. ¿Listo? Entonces esa sería la sombra que proyecta el bastón en ese momento. Ahora, ¿qué otra cosa debo hacer? Bueno, calcular la altura de la pirámide. Lo siguiente que debo hacer pues es colocar unas coordenadas. A este punto le puedo llamar el punto R, ¿cierto? A este punto acá alto lo puedo llamar S, ¿sí? A este punto de acá abajo lo puedo llamar, no sé, T. ¿Y cuál otro punto sería? Este otro punto. A este otro punto lo puedo llamar F. Listo. Usted ya tendría esos puntos. La idea sería decir, bueno, ¿qué tengo de este triángulo? Si ustedes se dan cuenta, este otro triángulo que forma la pirámide es un triángulo eh, equilátero, donde todos sus lados son iguales. Y recordemos que los triángulos equiláteros, o sea, su característica principal es que los lados son iguales, pero también sus ángulos son iguales.
¿cierto? Los ángulos internos. Entonces, si vemos que este ángulo es igual a este otro ángulo y a este otro ángulo, estos ángulos van a ser ¿de qué? De 60 grados, ¿listo? Entonces, si decimos que son de 60, entonces, bueno, listo. Entonces, si esto es de 60, este otro también va a ser de 60 y este otro también va a ser de 60. Por tanto, tengo este ángulo de acá, ¿no? Que sería 60 grados. Y si tengo ese ángulo, puedo calcular este otro ángulo de acá. ¿Por qué? Porque es un ángulo llano. Recordemos que ambos ángulos deben sumar 180 grados. O sea que este va a ser de 120 grados. ¿Listo? Entonces tendría este ángulo de acá, 120, 20 grados de este de acá. Y podría calcular este otro ángulo de este triángulo formado por la línea punteada, la sombra y esta arista de la pirámide. ¿Visto? Recordemos que los ángulos internos son 180. Entonces, 120 más 20 son 140. Entonces, este ángulo va a ser acá de 40 grados. ¿Listo? Bueno, ¿qué tengo de ese triangulito? Pues tendría la distancia de R a F. Tendría todos los ángulos. Lo que yo podría calcular es esta distancia de R a S. ¿Listo? Entonces, de R a S, ¿sí? Voy a mirar cuál es el ángulo opuesto, sería 120 grados, entonces voy a aplicar la ley del seno. Entonces sería seno de 120 grados, ¿verdad? Y eso va a ser igual a la distancia que yo conozco, que sería 50, que es la distancia de R a F, ¿listo? Y el ángulo opuesto, que sería 40, entonces sería seno de 40 grados. Bueno, de acá pues despejo, ¿no? RS igual a 50 por el seno de 120 dividido el seno de 40 grados. Bueno, voy a meter esto con la calculadora. Igual yo ya les he explicado a ustedes cómo hacerlo en GeoGebra. 50 por el seno de 120 grados dividido el seno de 40 grados. Listo. Eso nos da 60 y 7.36 metros. Bueno, ahora esa distancia es la distancia de R a S, ¿listo? De R a S, esa es esa distancia. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues debo calcular pues esta otra distancia. ¿Listo? Este problema es un poquito largo porque debo calcular esta distancia y ya teniendo esta distancia que va a ser pues el cálculo de pues la hipotenusa de este triángulo formado entre F, S y T, entonces voy a poder calcular por razones trigonométricas la altura. ¿Listo? Entonces, ¿qué debo hacer? Pues aplicar no, directamente, ¿no? Yo ya puedo, no, qué pena, no tendría que calcular esto de acá, sino que directamente yo podría, teniendo la distancia de R a S, tengo este triángulo grande que sería formado por R, S y T, y calcular la distancia de T a S. ¿Por qué? Porque tengo esta distancia y tengo el ángulo que sería de 20 grados. Entonces, recordemos cómo está definido el seno, ¿no? El seno, en este caso sería de 20 grados. Cateto opuesto. El cateto opuesto de este triángulo RST va a ser la distancia ST. ¿Listo? Entonces, ST sería el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Y la hipotenusa qué es? RS, lo que calculé acá. Entonces sería 67.36. ¿Listo? Entonces voy a despejar. ST nos va a dar igual a 67.36 multiplicado por el seno de 20 grados. ¿Listo? Eso por el seno de 20 grados. Eso nos da una distancia de ST de 23.04 metros. ¿Listo? Bueno, ya tenemos todos los cálculos, lo que nos pide el problema. Ahora tendríamos que estimar algunas cosas. ¿Qué nos faltaría para poderlo representar adecuadamente en GeoGebra?
nos tocaría, digamos que tenemos esta distancia de acá a acá, tocaría de R a F, tocaría calcular la distancia de F de R a T. Y pues restándole los 50 tenemos la distancia de F a T. ¿Listo? Entonces voy a calcularla con coseno, porque pues ya tengo el cateto. No, tengo la hipotenusa, pues puedo hacerlo. Pues recordemos que coseno de 20 grados sería cateto adyacente sobre la hipotenusa. El adyacente va a ser de R a T, ¿cierto? Entonces R a T sobre la hipotenusa, que es lo que calculé acá, que sería 67.36. Bueno, voy a irme para acá. RT, ¿cierto? Va a ser igual a... Ojo que lo que estoy haciendo es para poderlo graficar adecuadamente en GeoGebra, ¿no? Entonces acá lo que yo voy a tener es 67.36 multiplicado por el coseno de 20 grados. ¿Listo? Bueno, voy a meterle una calculadora. 67.36 por el coseno de 20 grados. Esto nos da una distancia RT de 63.297. Entonces que lo podemos aproximar a 30.30. Listo. Bueno, ahora, ¿qué debo hacer en GeoGebra? Voy a guardar esto acá, una nueva. Listo. Esos datos me van a servir ahorita. Acá en GeoGebra, yo puedo meter los datos, sí, que tengo, pero ojo con una cosa, un detalle que tiene este problema, que no nos dicen cuál es la distancia de la vara a la pirámide. O sea que nosotros debemos asumir ciertas cosas, que esta distancia es, no sé, digamos que de acá, de la base de la pirámide, perdón, de la base del bastón a la pirámide puede ser de 100 metros, ¿sí? Como para que quede más o menos distribuido esto y que quede la distancia. O lo podemos hacer muchísimo más cerca, como digamos que quede pegadito. Lo voy a hacer así más bien. 51 metros, ¿sí? De esta distancia de acá a acá para que quede pegadito. Y después vamos a ver este triángulo acá pegado a este. ¿Listo? Entonces, asumiendo, porque no nos dan nada en ese problema. ¿Listo? Hay algunas cosas que uno tiene que asumir. Lo mismo que la pirámide, que sea un triángulo equilátero. ¿Listo? Bueno, ahora. Bueno, voy a poner acá las coordenadas. Si yo digo que esta distancia de acá hasta acá es de 51 metros, pues esta distancia, si yo llamo acá el 0, el origen, bueno, voy a poner primero las coordenadas de O. Las coordenadas de O, perdón. Las coordenadas de O van a ser 0,0, ¿sí? Por practicidad. La distancia de P va a ser la sombra de el bastón. Sería OP, serían 3.297, 0. ¿Listo? Porque no sube ni baja. ¿Listo? Ahora, este que llame Q, ¿cierto? Va a ser su coordenada, la distancia que recorrí a la derecha, 3.297, y la altura del bastón, que sería 1.2 metros. Listo. Ahora, este R, si yo corro exactamente 1 metro, ¿cierto? Que es lo que les había propuesto. Entonces sería no 3.297, sino 4.297, coma, ojo que acá no subo ni bajo en R, entonces 0, ¿listo? El punto F va a ser esta distancia más 50, o sea que sería, el F sería 54.297,0. Bueno, esto no parece un 9. Así, bueno, coma 0. Ahora, el punto T, pues no lo conozco. Bueno, sí, la distancia de acá casi. Esta coordenada de T
va a ser de la distancia de F a T. Ah, no, conozco esta distancia de R a T. Ah, bueno, si conozco esta distancia de R a T y conozco toda esta distancia de acá, pues la puedo sumar, ¿no? O sea, son de acá a acá hay 63.30. Es decir, que de acá al origen sería sumarle a este 4 punto, y lo voy a hacer, 4.297 más la base que nos dio que es de RAT 63.3 o punto 30, que es lo mismo. Sería 67.597,0. ¿Listo? Y ahí tendría esa coordenada. Listo. Ahora esta va a estar, la S va a estar encima de T, pues por tanto en X va a tener la misma. 67.597. Y para Y acá ya no me va a caber, es la altura, ¿no? La altura que calculé pues para la pirámide, que sería de S a T, que serían los 23 metros, 23.04. Recordemos que acá tenemos esto de ST. Listo, ya tenemos todos esos datos y todas esas coordenadas. Vamos a pasarlas a GeoGebra. Entonces voy acá a abrir encima GeoGebra. Acá lo tengo. Bueno, y listo, voy a empezar a meter los datos. Acá por practicidad voy a correr hacia acá. Bueno, lo primero es el punto O mayúscula, va a ser igual a 0,0. Enter. P mayúscula va a ser igual a 3.297,0. Listo. Enter. El siguiente, bueno, acá me la aproximó de una vez. Pero bueno, ya como puse todas esas decimales, entonces voy a seguir haciéndolo. Y el punto Q va a ser 3.297,1.2. ¿Listo? Y el punto R, que es este, entonces sería R igual a 4.297,0. Listo. El punto F, que calculamos acá, F va a ser igual a 54. Ah, no, entre paréntesis. 54.297, coma, y acá 0, ¿no? Voy a ir por este otro punto del T. Y acá me hizo falta de pronto otro punto, ¿no? Calcular este punto de acá, ahorita lo pongo. Entonces, T igual a 67.597,0. Listo. Enter. Y me faltaría el punto S, que sería 67.597,23, que es la altura de la pirámide, .04. Listo. Listo. Ahora me faltaría de pronto que un punto acá para que quede dibujada completamente bueno, voy a dibujar acá. Voy a dibujar acá otro punto, que ese punto lo puedo llamar, no sé, he utilizado todas las letras. M, un punto M, que va a ser la distancia esta de acá más la base de este, ¿sí?
pero pues no la tengo. Entonces, ¿cómo podría calcular esa distancia? Digamos que este cateto de este triángulo de acá, pues serían los 63,30, que recuerden que es la distancia de R a T, menos los 50 que hay acá, ¿cierto? Uy, no tendría sentido, pero bueno, o sea, es por los datos que dan ahí. Entonces, la distancia de T a M, ¿cierto? De T a M va a ser los 63,30 menos la base esta que tengo acá, de RT, 50 metros. ¿Listo? De R a F, perdón. ¿Listo? Entonces, de T a M voy a tener una distancia de 13,30. ¿Listo? Con los datos que nos están dando, pues están viendo que es una pirámide muy pequeñita, pero bueno, o sea, es por los datos que se metieron. ¿Listo? No, no hay problema. Ahora, entonces si esta distancia de TAM es de 13,30, ¿listo? Lo que vamos a tener que hacer es a esta distancia sumarle a la de T, sumarle los 13,30. Entonces ese 67,597 más 13,30 o 13,3, que es lo mismo, sería 80,897. Entonces sería 80,897 y coma 0 porque no sube ni baja. ¿Listo? Entonces esa sería la última coordenada que pondría acá, que sería acá. Voy a deseleccionar esta herramienta, eso así más bien. Y me voy para acá y le digo M mayúscula igual a la coordenada 80,897, coma 0, que no sube ni baja. Listo, enter. Ya tengo todas las coordenadas. Y ahora voy a mirar, listo. Acá tenemos un problema, un pequeño problema, es que tenemos todas estas, pues como apeñoscadas, y esta sí se va a ver, ¿sí? Acá creo que me hizo falta una coordenada. La R, no, ahí están todas. R, todo eso. Listo, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer pues primero zoom sobre esta. Y acá les voy a recomendar una cosa. Ahorita al final les comento que quiero que les recomiendo. Bueno, acá vamos a formar el primer triángulo, que sería el del bastón con el sol y su sombra. ¿Listo? Este de acá. Acá, bueno, voy a dar zoom negativo para unir estos puntos de acá, porque las dimensiones son muy, 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 muy diferentes. Entonces, voy a ver este con este otro acá, y este sería la sombra que proyecta la pirámide, ¿verdad? Y ahora vamos a dibujar la pirámide. Entonces la pirámide sería unir este con este, con este y con este. ¿Listo? Ya estaría todo. Digamos que le podemos cambiar el color como para que se vea un poco distinto, ¿no? Acá en propiedades del objeto. A ver, entonces, bueno, esta pirámide le podemos llamar, a ver, acá mueve más bien. A esta pirámide, bueno, a esta sombra la podemos poner como grisecita, como para que tenga sentido que es la sombra. Y a esta otra la podemos poner así como en el dibujo, que es amarilla o doradita. Eso. Uy, aunque se ve como muy cargado. O sea, así más bien. Eso así. Y bueno, le voy a quitar todas esas cosas. Entonces, todas esas letras que no nos sirven, esas minúsculas. Entonces podría darle acá sobre ese. Acá ese básico que no nos muestra etiqueta. A este también que no nos muestra etiqueta. A este también. A esta T2 tampoco. A toda esta M. No, pero desapareció. El problema es que yo no le puedo dar esa. Ya. Decir, ya estaba metiendo con el triángulo. Acá es que tengo que mirar. Bueno, M sí la puedo decir que no me muestre la etiqueta. La F1 también. La S1 creo que también, sí es la base.
Y la T3, eso es un triángulo. Cuando dice T1, T2, T3, es en los triángulos. Creo que el T1 sí está. Ya estaría todo eso ahí. Voy a darle un poquito zoom para mirar si quedó bien. Acá este de acá. Bueno, me hizo falta quitar fue P, Q y O. Listo, entonces le voy a dar. Acá también le puedo dar propiedades del objeto desde ahí. Etiqueta. Acá este también etiqueta visible no. Y P acá también etiqueta visible no. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a medirle las longitudes, pues que nos piden, que va a ser la distancia de la sombra, sería de O a P, ¿no? Que eso es lo que nos pide el problema. ¿Listo? Entonces ahí tendríamos eso. Digamos que yo lo puedo hacer para que no me aparezca así. Yo lo puedo hacer con harto zoom. Mido la distancia y ahí no me va a aparecer tan grande el letrero. ¿Listo? Y ahora con mueve, lo puedo mover para acá y listo. Bueno, aunque si me alejo, se va a aumentar. Bueno, ¿qué es lo que les recomiendo acá en este problema? Ahora sí viene la recomendación porque este problema tendría, digamos que dos pantallazos, ¿no? Sería primero este pantallazo, bueno, va a medirle también los ángulos internos. Recordemos que para medir los ángulos internos me paro sobre este y acá estaría la representación, ¿listo? Entonces sería este así, pero nos quedó tal cual. 3.3, pues acá lo que hizo GeoGebra fue, pues, digamos que una aproximación, porque pues hemos calculado 3.297, que pues, básicamente es lo mismo que 3.3. Y bueno, ustedes tomarían su pantallazo, ¿listo? Y esta sería la parte del el bastón, ¿listo? Ahora tocaría tomarle, va a eliminar esto, que se nos agranda. Lo otro que, uy, esto también lo hace grande, entonces voy a eliminar esto. Entonces, suprimir eso. Y me voy a ir a la parte de la sombra con la pirámide. Yo quería que fuera un video corto y está larguísimo. Ven con ustedes. Voy a medir los ángulos primero. Acá, de este. Bueno, sí, me dio 20, 120 y 40 es lo que había calculado. Y de este debe ser de 60 grados, sí. Pues no dio así que 60. Lo que les decía, si no les da así perfecto, pues tampoco. Pues hay que esforzarse tanto para que los 60 exactos. Pero pues ahí podemos asumir que son básicamente 59.9960, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que nos pide el problema? El problema, bueno, acá yo puedo medir esta distancia de acá a acá, esto me va a dar 50. Lo que yo tengo que básicamente es mostrar que la distancia de S a T es la altura que yo calculé. ¿Listo? Entonces voy a medir distancia de acá hasta acá y esta sería. ¿Listo? Acá nos está tapando todo. Vamos a ver cómo se puede distribuir para que quede como bien. Esperen a ver. A ver, a ver. De pronto, más bien alejándome. Voy acercándome a ver. Me lo voy a eliminar un momentico y voy a cuadrar bien la imagen. Que quede centrada. Listo. Y ahora sí le voy a decir que me mida la distancia. Y ya no va a quedar tan grande. Se borró T. ¿Fue que la eliminé? Bueno, voy a darle control Z. A ver. Eso. Es que yo eliminé de una vez fue T. No, lo que tengo que eliminar es la distancia. A ver. Distancia que me midió. Eso. Y ahora sí, suprimir. Listo. Entonces, lo voy a cuadrar otra vez. Listo. Creo que ahí ya no sale tan grande. Entonces, bueno, vamos a medir distancia de S a T. Y listo. Ya quedaría así. Con esto lo paro un poquito. Listo. Entonces me está midiendo la distancia de S a T, que va a ser la altura de la pirámide. Compruebo que me ha quedado igual. Recordemos que la distancia SAT nos dio 23.04 y acá nos dio 23.04. Este ejercicio no fue tan sencillo porque había que asumir varias cosas del problema.
Entonces, espero para las personas que se les haya dificultado este problema, lo hayan hecho así, y si no, de todos modos, pues en la retroalimentación yo les daré. Lo bueno es que se los estoy dando ahorita, con eso tienen estos días para que lo modifiquen. En ninguna de las, digamos que de los avances que han dado en los foros ha estado hecho así, ¿sí? Bueno, es más, ninguno lo ha hecho porque pues me imagino que tendrían demasiadas dudas sobre este problema porque está bien complejo. Entonces, pues bueno, espero que les haya servido mucho este tutorial de hacer un ejercicio muy parecido. Es básicamente lo mismo. Guíense por esto que les estoy mostrando, no tanto por lo que muestran acá, porque es que acá hacen unas presunciones. A ver, yo voy a mostrar un momentico. Acá acá dice que son 30 grados este ángulo. No, ese ángulo de 30 no, es medido de acá. Este ángulo de acá es el de 30, lo mismo que les dije acá, este es el de 20, porque si no sale una locura de ese problema. ¿Listo? Porque acá no nos especifica, y ojo, quiero aclarar por qué es que yo puedo asumir eso. Y encuentra que el ángulo que forma el Sol con su bastón es de 30 grados. O sea, no nos especifican que es el ángulo que forma con la horizontal, ni con la vertical, ni con nada, ni nos dan orientación de norte, sur, oriente, nada, nada, nada. Entonces, ese ángulo de 30, porque si ustedes lo van a tratar de hacer así con 30, esto sale una locura porque la pirámide no tendría mucha altura, o sea, es decir, no cuadraría. Entonces sería 30 grados acá, obviamente pues este va a ser de 60, y ojo que estos no serían 30 grados, sino que sería por acá 30, y el de 60 sería todo este ángulo, desde la línea punteada hasta acá, esta que llaman D. ¿Listo? Y listo, así básicamente lo pueden hacer. Les va a salir, es largo. Ese punto, si lo hacen muy bien, pues obviamente van a tener una excelente nota, van a tener todos los puntos, así le haya quedado un poquito regular otro punto. Pero si hacen este bien y lo representan bien, así como les digo, con dos pantallazos, ya tomarían el primer pantallazo del, del bastón, y ahora tomarían el pantallazo de la pirámide. Bueno, entonces era básicamente este video. Espero que les haya servido. Hasta luego.